Ay, mi niña. Ella pensó que al casarse con un hombre rico, los días de hambre y humillación habían quedado atrás. Pensó que por fin la vida le había sonreído. Pero esa mansión en lo alto de la colina guardaba silencios más crueles que el ruido de la pobreza. Se llamaba Alma, oscura como la noche que canta, fuerte como las raíces del baobab. Y ese día, vestida de blanco, su piel brillaba como obsidiana bajo el sol de primavera. Pero cuando caminó por el pasillo hacia su futuro, más de una mirada no veía a una esposa. Veían a una intrusa. «No es una nuera, es una trepadora». La voz de la suegra, doña Eugenia, cortó el aire como cuchillo. La mujer ni bajó el tono. Delante de toda la familia, con los moños altos y las perlas brillando, lo dijo como si escupiera veneno disfrazado de opinión. Nadie dijo nada, ni el padre del novio, ni el novio. Solo ese silencio que sabe a complicidad. Pero Alma apretó su ramo, levantó la cabeza y siguió caminando. Porque hay batallas que una mujer no elige, pero aún así las enfrenta con dignidad. La ceremonia siguió. Los aplausos fueron tibios, los abrazos con perfume caro y frialdad de hielo. Y aunque la recepción fue en el jardín más lujoso que Alma había visto, nunca se había sentido tan sola. Cuando cortaron el pastel, doña Eugenia se acercó y le dijo en voz baja: «No te ilusiones, querida. Las flores silvestres no duran en palacio». Y sonrió. Esa sonrisa... Shh. Hay sonrisas que brillan como oro, pero esconden veneno más amargo que la hiel. Pero Alma sonrió también, porque a veces el silencio de una mujer negra no es sumisión, es paciencia. Y paciencia es poder en espera. Ella pensó que el amor la protegería, pero la mansión tenía otras reglas invisibles, afiladas como cristales, y una madre que no la quería como familia, sino como amenaza. La primera noche en la mansión fue más fría que un invierno sin fuego. La casa era enorme, sí, pero el silencio tenía forma. Caminaba detrás de Alma por los pasillos, susurrando que no pertenecía. El cuarto donde la pusieron no era la habitación matrimonial, era el cuarto de visitas, el que usaban para las niñeras blancas que cuidaban a los primos de infancia. «Es solo por esta noche, cariño», dijo Daniel, el esposo, sin mirar a los ojos. «Mi madre... bueno, necesita tiempo». Tiempo. Qué palabra tan falsa cuando el desprecio ya fue declarado públicamente. Pero Alma no gritó, no lloró. Se sentó en esa cama tan elegante como ajena y se desvistió despacio. Cada prenda caída al suelo era como soltar una parte de su ilusión. En la madrugada, escuchó risas en el pasillo, copas chocando y la voz de Eugenia diciendo: «Ay, Daniel siempre fue generoso, pero ingenuo. Las mujeres como ella saben cómo cazar. Las mujeres como ella». Como si su piel llevara un historial criminal. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Eugenia le sirvió el té y dijo: «Espero que no te sientas incómoda, Alma. Esta familia tiene tradiciones. Y tú... bueno, tú eres bastante exótica». Exótica. Una palabra con sonrisa de cuchillo. Pero Alma la miró tranquila, porque había crecido entre miradas así, en las tiendas, en la escuela, incluso en iglesias que predicaban amor, pero no lo practicaban si eras demasiado oscura. «Gracias, doña Eugenia», dijo con voz serena. «Sé dónde estoy y sé quién soy». La vieja la miró largo, como si le doliera ver tanta dignidad en una mujer que no podía controlar. Daniel intentó cambiar de tema, pero el clima ya estaba marcado, y el olor a traición flotaba como perfume caro y barato a la vez. Esa mañana, Alma vio un retrato familiar en la sala principal, una galería de rostros blancos enmarcados en oro, y uno de ellos, el abuelo de Daniel, sostenía una esclava negra de la mano, sin nombre, sin rostro, como si fuera parte del mobiliario. Alma se acercó y en voz baja le susurró al retrato: «Yo no soy parte de tu casa, señor, pero algún día mi historia también colgará de estas paredes, y no será como esclava, será como dueña». Ella pensaba que la resistencia era silenciosa, pero pronto aprendería que hasta el silencio tiene precio. «Mi niña». Alma intentó sonreír. Día tras día, en cada desayuno servido por criadas que no la miraban a los ojos, en cada evento familiar donde su nombre se pronunciaba con cuidado, como si doliera en la boca.
«Qué bien hablas para haber estudiado en escuela pública», le soltó una prima en una cena. «¿Ese vestido lo conseguiste en rebajas? Te queda tan auténtico», rió otra. Todo con esa elegancia envenenada que duele más que un grito. Racismo disfrazado de cumplido. Prejuicio envuelto en seda. Alma sabía lo que estaban haciendo. Estaban esperando que estallara, que se quebrara, que dijera algo fuera de lugar, para tener una excusa, para probar que no era digna de esa familia ni de ese apellido. Pero ella se convirtió en piedra suave, resistente pero no amarga. Por dentro lloraba. Sí, lloraba por cada vez que entraba a la cocina y la cocinera dejaba de hablar, por cada vez que Daniel no la defendía, solo sonreía incómodo y cambiaba de tema. «No les des importancia, amor», decía él. «Ellas son así con todas las nuevas». Pero no era todas, era ella, una mujer negra, con piel oscura, con raíces que no podían ocultarse. No era una cuestión de ser nueva, era una cuestión de no ser blanca. Un día, mientras caminaba por el invernadero, escuchó a Eugenia hablando por teléfono. «Te juro que no la soporto más. Esa mujer va a acabar destruyendo el legado de esta familia. No por lo que hace, sino por lo que representa». Representa. ¿Qué palabra tan reveladora? Para Eugenia, Alma no era una persona. Era un símbolo, una amenaza viva a su idea de pureza, de linaje, de gente bien. Y lo peor, Daniel escuchó esa llamada también. Estaba justo detrás del muro de cristal, pero no entró, no dijo nada. Se fue, y esa noche no volvió a tocarla. Ella aprendió que no todos los golpes suenan fuerte. Algunos se sienten como la ausencia de un abrazo, como la tibieza de una cama donde el amor se escurre en silencio. Una semana después, mientras la casa se preparaba para el aniversario del padre de Daniel, el mayordomo anunció una visita que no estaba en la agenda. «Señora Alma, hay una mujer en la puerta. Dice ser su tía». Alma se levantó de inmediato. Su corazón latía rápido, como si algo viejo y hermoso volviera a respirar. Y ahí estaba, tía Lourdes, con su pañuelo rojo en la cabeza, sus sandalias viejas y ese olor a hogar, a aceite de coco y arroz con leche. «Mi niña, ven a darme un abrazo», dijo ella con los brazos abiertos y los ojos llenos de orgullo. Pero antes de que Alma pudiera correr, Eugenia ya estaba detrás, mirando con asco. «¿Esta señora es tu familia?» «Sí», dijo Alma firme. «Mi tía, la mujer que me crió cuando mi madre murió». Eugenia sonrió. Esa sonrisa otra vez, la que precede el veneno. «¡Qué interesante! Justo hoy estamos recibiendo a diplomáticos franceses. Espero que se sienta cómoda». Y se fue. Tía Lourdes no se dejó intimidar. Esa mujer tiene los ojos de quien nunca lavó un piso de rodillas, ni ha sentido hambre. Pero yo sí, y tú también. Y por eso, niña, no te me dobles, que tu columna viene de mujeres que enterraron hijos sin dejar de cantar». Alma abrazó a su tía. Lloró en silencio. Esa tarde, durante la cena elegante, Eugenia cambió los cubiertos del lugar y fingió no entender el acento de Lourdes. Las otras mujeres rieron. Una incluso le preguntó si era la cocinera nueva. Pero Lourdes solo miró a Alma y dijo: «La educación no se mide en acentos, sino en cómo tratas a quien no te debe nada». La mesa quedó en silencio. Por primera vez, sin respuesta. Esa noche, Alma subió al ala norte de la casa, prohibida para ella. Abrió una puerta antigua y encontró una caja vieja con cartas. Cartas del padre de Daniel, dirigidas a una mujer negra, firmadas con amor. Ella pensaba que era la primera, pero esa casa ya había tenido un amor negro antes, uno que habían enterrado en secreto, y que ahora pedía ser desenterrado. Alma pasó la noche entera leyendo esas cartas. La caligrafía era firme, las palabras dulces, pero el contenido... ¡Ay, hija! Eso era dinamita con perfume. «Eres mi verdadero amor, aunque jamás nos dejarán estar juntos. Esta casa no acepta nuestra historia. Pero tú y nuestra hija merecen algo mejor. Un día, lo prometo, haré lo correcto». ¿Nuestra hija? Alma sintió cómo el tiempo se detenía. Una hija, negra, oculta. Buscó en la caja algo más. Y ahí, entre papeles amarillentos, encontró una foto. Una mujer de piel tan oscura como la suya, con ojos grandes y alma en la mirada. Y una niña de trenzas, de unos 5 años. Detrás de la foto
escrito con tinta corrida. Para ti y nuestra pequeña. Nunca dejaré de amarles. Alma se quedó helada. No solo por el amor perdido, sino porque esa niña podría ser cualquiera de las criadas actuales, o incluso una de las primas más claras de piel. El linaje que Eugenia defendía con tanto orgullo ya estaba mezclado, ya era mestizo, ya era negro. Y aún así, lo ocultaron, lo borraron, lo enterraron bajo oro y falsas tradiciones. Alma guardó la foto en su pecho, y por primera vez entendió que su presencia en esa casa no era la excepción, era el regreso de una verdad que el poder había intentado silenciar. Ella pensó que era una intrusa en ese linaje, pero la sangre no se puede esconder para siempre, y la historia, tarde o temprano, pide justicia. Esa mañana, Alma bajó las escaleras con una nueva firmeza en los pasos. No dijo nada sobre las cartas. No todavía. Daniel la estaba esperando con un café ya servido. Demasiado atento, demasiado amable. «Quiero hablar contigo», dijo él. «Habla», respondió ella. Él vaciló. Miró hacia la puerta cerrada del estudio de Eugenia. Bebió un sorbo de café. Y entonces... «Mi madre quiere que firmemos un acuerdo. Un documento. Algo legal. Dice que protegería a ambos. ¿Protegernos? ¿De qué? De malentendidos, de futuros conflictos. Si llegáramos a separarnos...» Alma sintió cómo el corazón se le apretaba en el pecho. ¿Es un acuerdo prenupcial? ¿Ahora? ¿Después de casados? Daniel no podía sostenerle la mirada. Ella dice que... no está segura de tus intenciones. Ahí lo dijo. Tus intenciones. Como si Alma fuera una cazadora, una oportunista, una trepadora. ¿Y tú, Daniel? ¿Tú qué dices? Yo solo quiero paz. Quiero que todos podamos convivir. Incluso si eso significa dudar de mí. Él no respondió. Y ese silencio fue más cruel que cualquier insulto. Alma se levantó, dejó la taza intacta y se fue sin decir más. Subió al ala norte, cerró la puerta con llave y sacó la caja de cartas una vez más. Ya no era solo un secreto, era su escudo. Y en ese momento entendió. Daniel no era solo cómplice por cobardía, era traidor por comodidad. Esa tarde, mientras Daniel y Eugenia organizaban una cena con potenciales socios, Alma fue a ver al notario de la familia. Pidió ver el testamento del padre de Daniel. Y después de insistir, el notario, un hombre viejo con manos temblorosas, le mostró un documento que nadie más había leído. En él había una cláusula que lo cambiaba todo. En caso de fallecer sin reconocimiento público de mi hija ilegítima, todos los bienes pasarán a mi primogénito legítimo. Pero si alguna vez aparece prueba de esa descendencia, ella o sus herederos tienen derecho al 50% del patrimonio. Ella pensó que no tenía poder en esa casa, pero el verdadero legado estaba esperando ser reclamado, y la sangre negra que intentaron ocultar podría ahora cambiarlo todo. Mi niña, a veces, el alma de una casa no vive en la sala principal, ni en los comedores donde se sirve porcelana fina. Vive donde guardan lo que no quieren mostrar. Y en aquella mansión, eso era el sótano, el archivo familiar, la galería del olvido. Alma bajó sola, con la llave que había robado del abrigo de Eugenia, mientras todos brindaban por la pureza del apellido. Cada escalón crujía como si intentara delatarla, pero el silencio seguía siendo su aliado. El cuarto estaba frío, lleno de cajas viejas, retratos cubiertos de tela, documentos amarillentos. Los recuerdos que no encajaban con la imagen pública de los Rosenfeld se exiliaban ahí. Al destapar uno de los cuadros, Alma se detuvo. Un retrato antiguo, de los años 30. Una mujer negra, de belleza imponente, de esas que no se doblegan ni bajo tormentas. A su lado, un hombre blanco, el bisabuelo de Daniel. Los dos con la misma expresión melancólica, las manos casi tocándose, pero no del todo. Detrás del marco, escondido con cinta, Alma encontró una carta doblada. Le prometí que la incluiría en la galería principal, pero mi esposa lo prohibió. Dijo que una mujer así no podía adornar nuestras paredes. Perdóname, amor, fallé como hombre, pero tú sigues siendo mi reina secreta. No era solo la historia del padre de Daniel, era una cadena, una historia repetida, generación tras generación. Los hombres blancos amaban en la sombra. Las mujeres negras eran amadas, pero nunca reconocidas.
Alma respiró hondo, y en ese momento comprendió que no era solo una esposa enfrentando a una suegra racista. Era una descendiente de mujeres borradas, portadora de una herencia oculta. Subió con el retrato en brazos. Entró a la sala principal. Todos la miraron, confundidos. Daniel se levantó. «¿Qué estás haciendo?» Eugenia frunció el ceño. «¿Qué es eso que traes? ¿De dónde lo sacaste?» «Del archivo familiar, donde guardan lo que les da vergüenza». Su voz era clara, sin miedo. «Esta mujer también es parte de esta casa. La colgaré aquí». «Ni lo sueñes», Eugenia gritó. «Esa mujer fue una sirvienta. Una cualquiera. No, fue madre, fue amada y fue negada, igual que tantas de nosotras». Alma colocó el retrato sobre la chimenea, cubriendo uno de los cuadros oficiales. La sala quedó muda. «Si quieren saber por qué vine a esta casa, no fue por oro ni por apellido, fue por ella, y por todas las que vinieron antes. Hoy entran por fin por la puerta principal». Nadie se atrevió a tocar el cuadro. Esa noche Daniel no volvió a dormir en su habitación, y por primera vez, Alma durmió con la ventana abierta, respirando el aire con la dignidad de quien ya no necesita pedir permiso para existir. Ella pensó que su historia empezaba con una boda, pero en verdad empezó con un silencio, y esa noche decidió romperlo para siempre. Una semana después, la familia Rosenfeld se reunió para leer una adición al testamento del patriarca, una revisión silenciosa que nadie esperaba, excepto Alma. Esa mañana, ella vestía un traje negro ajustado. No por luto, sino por poder. Su piel brillaba como ébano bajo la luz de la sala de reuniones. Su mirada no temblaba. «¿Qué hace ella aquí?», dijo uno de los tíos nervioso. «Ella es familia», respondió el notario sin levantar la voz. «Y tiene derecho a escuchar esto». Eugenia casi se atraganta. «Esto es una farsa, una manipulación absurda». El notario abrió el sobre sellado con cera roja. La letra del difunto era clara, aunque temblorosa. «Declaro, ante quien sea necesario, que reconozco la existencia de una hija que nunca pude nombrar públicamente. Su madre fue mi amor verdadero, aunque las circunstancias y el apellido me hicieron cobarde. Si alguna vez aparece prueba de su linaje, le cedo el 50% de mis bienes, incluyendo propiedades, acciones y obras de arte familiares». El silencio fue absoluto. Alma sacó de su bolso la foto, la misma que encontró en el ala norte, y a su lado, un análisis de ADN, comparado con un cabello que había guardado del cepillo del padre de Daniel. «Ella era tu hermana, Daniel, y su sangre corre en mi familia. No solo me casé contigo, estoy ligada a esta casa desde antes que tú nacieras». Daniel se puso de pie. «Esto no puede ser verdad. Estás destruyendo todo». «No, estoy reconstruyendo lo que ustedes destruyeron. Tu historia no empieza ni termina contigo, Daniel. Y tampoco esta mansión». Eugenia se levantó. «No permitiré que una mujer como tú se quede con la mitad de lo que nos pertenece». Alma se acercó, tranquila. «¿Una mujer como yo? Oscura, fuerte, digna. Sí, señora. Y esta vez no seré borrada». El notario concluyó. «La herencia debe dividirse, de inmediato». Los gritos comenzaron. La familia se rompió en facciones, pero Alma no se movió. No gritó, solo sonrió con una calma que venía de siglos. Más tarde, en la biblioteca, Daniel se le acercó en privado. Su voz era baja. No había rabia, solo derrota. «¿Tú planeaste todo esto?» «No, Daniel. La historia ya estaba escrita. Yo solo abrí la ventana para que entrara la luz». Él se sentó, sus ojos vacíos. «Mi madre va a enfermarse por esto. Quizá, pero más enferma estaba esta casa, ocultando su verdadera sangre. Ella pensó que había perdido a su esposo, pero entendió que nunca fue suyo, y lo que ganó fue más que amor, fue justicia. Ay, hija mía, hay heridas que no sangran, pero arden cada vez que uno se mira al espejo. Y en esa mansión había un cuarto donde los espejos no devolvían el reflejo completo. Era el cuarto de Eugenia, su santuario, sus perfumes, sus perlas, sus fotos de bodas donde todas las mujeres lucían rubias y eternamente jóvenes. Y ahí, en una esquina, un viejo espejo agrietado, roto justo por el centro, como si se negara a mostrar a quien lo mirara con arrogancia. Alma fue invitada, más bien, arrastrada, a ese cuarto por Eugenia una tarde,
tras el escándalo del testamento. La anciana la esperaba sentada frente al espejo, con una copa en la mano y el rostro demacrado por la rabia. Pero su voz seguía siendo dulce, de esa dulzura que empalaga y envenena. «Supongo que ahora te sientes poderosa, ¿no?» «No necesito sentirme poderosa. Lo soy», respondió Alma. Eugenia soltó una risa seca. «Yo vi mujeres como tú antes. Llegan creyendo que el dinero las iguala, pero el dinero no borra el olor a calle. Tampoco borra el olor a miedo, y usted lo huele a distancia». La mirada de la suegra se tornó cristalina, pero no de emoción, de odio, de ese odio que no se grita, pero consume. «Te crees mejor porque descubriste un par de cartas viejas, pero ese retrato que colgaste no significa nada. Esta casa jamás será tuya». Alma caminó hasta el espejo roto. Se vio a sí misma, dividida por la grieta. Pero, en ambas mitades, era ella, entera, inquebrantable. «Usted pasó la vida entera construyendo un imperio de mentiras, doña Eugenia. Yo solo levanté el velo. ¿Y sabe qué? No quiero su casa, pero sí voy a limpiar su historia, para que ninguna niña negra vuelva a sentir que nació en el lugar equivocado. Tú no sabes lo que significa proteger un apellido. ¿Protegerlo? ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De la sangre negra que corre bajo sus alfombras?» Y ahí, por un segundo, la máscara se cayó. Eugenia la miró con los ojos llenos de una verdad amarga. «Tu bisabuela fue ella, la mujer de la foto. Yo la vi cuando era niña, sabía quién era, y por eso aprendí a odiar lo que no podía controlar». La confesión cayó como piedra al agua. Eugenia sabía, desde siempre, había sido testigo de la historia, y eligió el olvido. «¿Y qué ganó con eso?», preguntó Alma, sin levantar la voz. Eugenia se levantó con esfuerzo. Se acercó al espejo y se miró junto a Alma. Dos mujeres, una vieja y desgastada por el miedo, otra, joven y encendida por el legado. Gané respeto, miedo, control, y perdió amor, memoria, redención. Eugenia tragó saliva, pero no respondió. Alma salió del cuarto, dejando a la anciana frente al espejo que ya no podía mentirle. Y en el pasillo, una criada, la más joven, de ojos oscuros y piel canela, la detuvo. «Señora Alma, mi abuela fue la hija de esa mujer del retrato. Usted no está sola». Ahí lo supo. La sangre olvidada no solo pedía justicia, pedía unión, memoria, reparación. Ella pensó que su única lucha era contra una suegra cruel, pero estaba abriendo caminos para generaciones silenciadas, y esa noche el espejo se quebró por completo. Pero su reflejo nunca estuvo tan claro. La mansión comenzó a crujir, no por terremotos ni tormentas, sino por verdades que nadie podía seguir barriendo bajo la alfombra persa. La prensa se enteró del testamento. Una esposa negra reclamando la herencia de una dinastía blanca. Titulares disfrazados de objetividad, pero cargados de veneno. Daniel se encerró. Su reputación como heredero brillante comenzaba a tambalear. Las marcas de lujo ya no lo llamaban. Las cenas de gala canceladas. Los socios retiraban inversiones con excusas diplomáticas. El apellido Rosenfeld ya no era sinónimo de pureza. Ahora olía a escándalo. Y en medio de eso, Alma decidió hacer lo impensable. Anunció que donaría parte de su herencia a becas para mujeres negras, que usaría la fortuna para fundar una organización de genealogía afrodescendiente, que abriría al público los archivos secretos de la familia. El caos fue inmediato. Eugenia sufrió un desmayo teatral. Las tías enviaron cartas exigiendo discreción. Y Daniel vino a verla por última vez. Estaba pálido, más flaco, más solo. ¿Por qué haces esto, Alma? ¿No te basta con el dinero? El dinero es solo papel. Yo quiero memoria, verdad. ¿Y nuestra historia? ¿Nuestro amor? ¿Cuál amor? El que no me defendió. El que me pidió firmar papeles por si me iba. El que temía más a su madre que a perderme. Daniel bajó la cabeza y en un susurro: «Te amé, a mi manera. Y yo merezco un amor que no tenga peros ni cadenas». Él se fue, sin abrazo, sin adiós. Días después, Eugenia abandonó la mansión, no sin antes intentar llevarse los retratos. Pero Alma ya había cambiado las cerraduras y en lugar de pelear, la dejó ir. Porque a veces, el mayor castigo es perder el poder de herir.
Alma reformó la mansión, quitó las cortinas pesadas, colgó nuevos retratos, mujeres negras que habían vivido, amado, sufrido y sanado en silencio. La casa se llenó de otros olores, incienso, sopa de ñame, aceite de karité, y por primera vez, la risa de niñas afrodescendientes llenó los pasillos que antes callaban. Una periodista le preguntó en una entrevista: ¿No teme manchar el legado de esta familia? Alma sonrió. No lo estoy manchando, lo estoy lavando. Con verdad, con memoria, con justicia. Ella pensó que su batalla era por respeto, pero acabó tocando la historia, la sangre y el alma de una nación entera. Y cuando el oro se oxidó, fue su piel oscura la que brilló como corona. Mi niña, toda alma fuerte llega a una puerta que la vida le obliga a cruzar sola. Una puerta que separa lo que fuiste de lo que aún no sabes que puedes ser. Para Alma, esa puerta fue la sala del tribunal. Eugenia había regresado, con abogados, con mentiras cuidadosamente redactadas, con una demanda para impugnar el testamento y declarar a Alma influencia indebida sobre el difunto. Sí, querían pintarla como una manipuladora, una seductora, una trepadora. Otra vez ese nombre, como cuchillo de plata, frío, cortante, cobarde. Pero Alma no se escondió. No contrató un vocero. Fue ella misma quien subió al estrado, vestida de negro, sin joyas, solo su voz, su historia y sus ojos firmes. Mi nombre es Alma Ayodele. Soy hija de mujeres que fueron invisibles, mujeres que parieron en casas donde no podían comer en la mesa. Yo no manipulo, yo represento. El juez pidió silencio varias veces, pero la verdad no sabe callar cuando ha sido silenciada demasiado. Del lado de Eugenia, desfilaron testigos pagados, antiguas criadas que la familia obligó a firmar declaraciones falsas. Un primo que apenas conocía a Alma, pero hablaba como si la hubiera criado. Un médico que sugirió que el difunto podía estar confundido al momento de redactar el testamento. Y, sin embargo, la evidencia era sólida. Las cartas, el ADN, las fotografías, el archivo histórico, el legado que intentaron borrar, ahora era prueba viviente. En un receso, Alma fue al baño, y ahí la esperaba Eugenia, frente al espejo. Disfruta tu espectáculo, pero esta casa no te pertenece. No necesito la casa. Yo pertenezco a una historia que ustedes quisieron enterrar. Y lo que se entierra, florece cuando le da el sol. Eugenia tembló, no de miedo, sino de algo peor, de saber que el mundo ya no le pertenecía por completo. Si mi esposo viviera, no permitiría esto. Y sin embargo fue él quien dejó la semilla de mi victoria. Esa tarde la jueza dictó sentencia. El testamento era válido. Alma no solo era heredera, era legítima. La familia Rosenfeld perdió más que dinero. Perdió su versión controlada de la historia. En la calle, periodistas esperaban una declaración. Alma no habló, solo levantó el retrato de aquella mujer negra, la primera, la olvidada, y lo sostuvo en alto, como escudo, como bandera. Ella pensó que la justicia era una palabra lejana, pero cuando miró a los ojos de sus ancestras, entendió que ya era sentencia viva. Ay, si las paredes hablaran, ¿qué no contarían? Pero a veces, cuando se pinta con verdad, las paredes no solo hablan, cantan. Después del juicio, la mansión se volvió otro lugar. Ya no era solo un monumento al poder blanco, era un espacio en transformación. Alma lo rebautizó Casa Lembranza, un centro cultural y de memoria para mujeres afrodescendientes, donde se dictaban talleres, se hacían genealogías, se escuchaban testimonios de mujeres mayores que nunca se habían sentido vistas. Un día llegó una señora de 87 años, vestía un vestido de flores y al ver los nuevos retratos colgados, se echó a llorar. Esa de ahí, esa fue mi abuela. Trabajó aquí, tuvo un hijo del patrón, lo crió sola, lo enterró a los 11 años, nunca la dejaron tener una foto en vida. Alma la abrazó, y así la casa que antes negaba empezó a recordar. Los pasillos se llenaron de risas de niñas negras jugando. Las cocinas olían a frijol con plátano, no a estofado francés. Los espejos rotos fueron reemplazados por murales, con nombres, con fechas, con retratos bordados por manos que antes limpiaban y ahora creaban. Esa noche,
Alma escribió una carta. No para Daniel, ni para Eugenia, para la primera mujer de la foto. A ti, que fuiste amor sin nombre. A ti, que miraste desde los márgenes. A ti, que me abriste el camino con tu silencio. Hoy tus hijas volvieron. Y ya no vamos a irnos. La dejó en el antiguo cuarto de visitas, donde empezó todo. Ese mismo cuarto ahora tenía una placa. Aquí durmió la primera heredera de una historia negada. Hoy este cuarto ya no es de paso, es altar. Y aún así, no todo fue paz. Una mañana, Alma recibió una carta sin remitente. Solo una frase escrita a mano. Tú no perteneces aquí. Pero ella no tembló. Solo la quemó en la chimenea, porque ya no necesitaba permiso, ni validación, ni perdón. Ella pensó que el dolor la partiría, pero aprendió que hay grietas que no rompen, sino que abren caminos para las que vienen detrás. Mi niña, hay puertas que no se cierran con llave, sino con miedo. Y en toda casa antigua, hay al menos una que nadie se atreve a tocar. Una que guarda no cosas, sino ecos. Esa mañana, Alma despertó con un presentimiento. No era dolor, no era ansiedad. Era esa sensación tibia que da el alma cuando está por desenterrar la última verdad. Caminó por el ala norte, pasó por los retratos que ella misma había recolgado. Miró a las mujeres negras ahora enmarcadas con dignidad. Y al llegar al final del pasillo, ahí estaba. La única puerta que nunca se había abierto, sin cerradura visible, sin nombre, sin historia. Daniel siempre le decía que era solo un almacén, que no había nada importante allí. Pero Alma sabía que cuando un hombre insiste en que algo no importa, es porque teme que una mujer lo descubra. La madera estaba hinchada, la empujó con fuerza, y al abrirse, un viento frío le acarició el rostro. El cuarto era pequeño, sin ventanas, apilados contra las paredes, baúles, muebles cubiertos por sábanas grises, maletas de cuero, y en el centro, un piano, negro, polvoriento, silencioso. Alma se acercó. Con las yemas de los dedos limpió la tapa. Y ahí, bajo una partitura vieja, encontró un sobre, amarillento, atado con una cinta roja, y en la portada, una sola frase. Para quien no le teme a la verdad. La abrió. Si estás leyendo esto, es porque has tenido el valor que yo no tuve. A esa mujer la amé, pero le fallé. Y a nuestra hija, aún más. El apellido Rosenfeld exige silencio. Pero el amor no entiende de linajes. Aquí guardé las melodías que le compuse, porque mi voz nunca se atrevió a decir su nombre en voz alta. Firmado, Ernesto Rosenfeld, el padre de Daniel. Las lágrimas de Alma no eran tristes, eran hondas, como río que por fin desborda su cauce. Se sentó en el banco, abrió las partituras y tocó. Las notas salieron temblorosas al principio, pero pronto la habitación se llenó de un sonido puro, doloroso, hermoso. Las criadas dejaron de limpiar, las invitadas del taller dejaron de hablar. Hasta los árboles, afuera, parecían inclinarse para escuchar. Eugenia estaba en la mansión ese día. Había regresado, supuestamente, por un broche de zafiros, pero entró en la sala al oír la música. Y no dijo nada, solo se quedó de pie, escuchando. Cuando la última nota se apagó, Alma la miró. Era para ella, para la mujer que usted llamó sirvienta, para la que esta casa nunca dejó entrar por la puerta principal. Eugenia tembló. Yo también la amaba, susurró. Entonces, ¿por qué la borró? Porque yo tenía miedo, y el miedo se disfraza de poder. Las dos se miraron, largas generaciones enfrentándose con los ojos, una que cayó por mandato, otra que habló por legado. Eugenia bajó la mirada. No me queda tiempo para pedir perdón. No hace falta que lo pida. Con que escuche, ya es un comienzo. Esa noche, Eugenia dejó la mansión sin decir adiós, pero antes de salir, miró el retrato de la mujer negra en la sala principal. Se quitó los guantes, los dejó en el suelo, y por primera vez hizo una pequeña reverencia. Ella pensó que la victoria era ganar un juicio, pero entendió que el verdadero triunfo es obligar al silencio, a hablar. 3 días después, Alma encontró un sobre bajo la puerta, sin remitente, sin estampilla, solo su nombre escrito con la caligrafía que aún reconocía de memoria. Daniel. Lo abrió sentada en la terraza. El sol acariciaba su espalda, pero en sus manos la carta pesaba como piedra. Si estás leyendo esto,
es porque ya no tengo el valor de decirlo en voz alta. Alma, tú ganaste. Y no me refiero al testamento. Ganaste porque enfrentaste lo que yo negué. La historia de esta familia es una colección de silencios disfrazados de honor. Pero tú hiciste lo que yo no pude. Miraste de frente lo que duele. Y aún así, no bajaste la mirada. Te mentí. Cuando tenía 14 años, encontré esas cartas. Las leí. Supe de mi hermana, de esa otra mujer, y decidí callar. Pensé que si nadie sabía, todo seguiría como debía. Me volví cómplice. Y después, cuando te conocí, pensé que el amor bastaría para redimirme. Pero el amor sin coraje es solo un adorno. No espero que me perdones. Solo te pido una cosa. No dejes que el apellido borre tu luz. Haz de esa casa un faro. Que las niñas negras entren por la puerta grande. Y que la historia se cuente completa. Con sangre, con piel, con verdad. Alma respiró profundo. Sus ojos se llenaron. Pero no lloró. Se levantó. Entró a la biblioteca. Y colocó la carta en una vitrina, junto a las partituras del piano. Le puso un cartel. La carta jamás leída en voz alta, pero escrita con el precio de una cobardía vencida. Esa noche, en una reunión del proyecto, una niña de 11 años la miró desde el fondo. «Tía Alma, ¿usted lo perdonó?» Ella sonrió. «Sí, porque el rencor también es una cadena. Y yo ya aprendí a caminar libre». Y entonces, cuando la luna ya estaba en lo alto, llamaron a la puerta. Una mujer alta, de piel oscura como la de Alma, con ojos iguales a los de Ernesto Rosenfeld, sostenía un sobre dorado. No dijo su nombre, solo extendió el papel. Y en la firma, una línea que cambiaría el final de esta historia. Ella pensó que la última carta ya había sido escrita, pero el destino aún guardaba una verdad más, una que llegaría cuando todo parecía terminado. «Mi niña, hay historias que parecen terminar con una lágrima, pero la vida siempre guarda una última página escrita con fuego, con nombre y con verdad». La mujer que llegó aquella noche se llamaba Ariela Rosenfeld, y lo que traía en sus manos no era solo un sobre, era un eslabón perdido. «Mi abuela se llamó Sara, hija de Ernesto. Nunca fue reconocida. Vivió toda la vida como sirvienta en casas de otras familias. Pero antes de morir, me dejó esto». El sobre contenía una fotografía antigua. Sara, de niña, abrazando a Ernesto, ambos riendo. Y detrás, una firma de puño y letra. «Mi hija, mi orgullo oculto». Alma lo supo en el instante que leyó. Ariela también era heredera, también era familia, también era historia. La invitó a quedarse en la mansión. Caminaron juntas por los pasillos. Se detuvieron frente al retrato de la primera mujer negra de la familia, la que todo lo comenzó. Ariela tocó el marco. «Ella se parece a mi madre». Y Alma respondió: «Y a la mía, y a la tuya, y a todas las que limpiaron estas paredes sin que nadie las nombrara». Al día siguiente, Alma organizó una ceremonia. No fue fastuosa. No hubo orquesta, ni prensa, ni discursos. Solo mujeres negras, en círculo, sosteniéndose con la mirada. Y en el centro colgaron un nuevo retrato, una pintura de Alma, vestida con tela ancestral, con el rostro en alto y la mano extendida, sosteniendo la de Sara. Y detrás, como sombras protectoras, las figuras de todas las mujeres borradas, arriba de la chimenea, donde antes estuvo el fundador de los Rosenfeld. Ahora la historia se contaba distinta. Una niña preguntó: «¿Ella es una reina?» Y tía Grasa: «Sí, yo misma», respondí con una sonrisa. «Más que eso, es una mujer negra que sobrevivió a la elegancia del desprecio, al racismo envuelto en seda, al silencio como castigo, y aún así transformó el veneno en jardín». Esa tarde se sirvió sopa de yuca, pan de maíz y té de hibisco. Las paredes, antes frías, ahora respiraban. Y la casa que un día rechazó su piel, ahora llevaba su nombre. Casa Alma, donde ninguna mujer negra entra como invitada. Porque aquí todas somos dueñas. Daniel nunca volvió. Eugenia murió en silencio, pero en su testamento dejó escrito: «A esa mujer que resistió mi odio con dignidad, le entrego mi biblioteca, para que ninguna niña tenga que aprender vergüenza al leer la historia». Alma asistió al entierro, sola, sin palabras,
Colocó una flor roja sobre la tumba y susurró. No la odié, solo quise que un día me viera. Y luego se fue, con la espalda recta, con la historia restaurada y con un linaje entero detrás de ella, empujándola hacia adelante. Dijeron que no pertenecía a esa casa, pero ahora su retrato cuelga en el marco dorado sobre la chimenea, y cada vez que una niña negra entra por esa puerta, la casa la reconoce como suya. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, déjame una palabra abajo. Tía Grasa siempre está aquí, con historias para almas que han pasado por el fuego, y aún así brillan. Fin.